Ok, ya, ahora tengo que darle la... Ahí, ¿dónde está? Sí, antes, no. Compartir pantalla tampoco. Eh, ¿Dónde era? Me he olvidado, mostrar. Ah, se me perdió dónde está el tema al lado de qué está, Eduardo. Em, Reacciones no, tampoco. Compartir pantalla está abajo, profesor. Y claro que aprieto yo compartir pantalla, pero no me sale nada. A ver. ¿Dónde está? Share Vista. screen. Cambiar la pantalla completa. ¿Dónde está la flecha verde? O las flechas arriba, Share screen. al lado de chat. Varios participantes pueden compartir. No tengo eso yo. ¿Dónde está? De tener video. Tampoco. ¿Dónde está? ¿Qué dice el menú abajo? Participante. Tengo participantes, votaciones, compartir pantalla, Ahí, reacciones. compartir pantalla. Compartir pantalla. Ya, pero que aprieto y se me va la imagen, ¿va? Deje ver, a ver. Participante, opciones avanzar, opción compartir. No. Dale, ayúdame. Espéreme un poquito, profesor, voy a intentar, me parece que, no sé si ya lo tengo dado, espéreme, a ver, déjeme ver si puedo Capaz que lo proyectar. tengo. Espéreme, a ver, Mejor lo tienes. déjeme comprobarlo. Ah, Ahí está. Lo tenías. Eso. espéreme un poquito. Ya. Ahí sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Claro. Pero Sí. quiero ver un poquito. Quiero ver esta cosa. Sí, pero Sí, igual se ven la diapositiva al lado, como no está... Sí, Presentación. todavía no lo voy a presentación, de hecho lo voy a dejar Bueno. ahora. Ya. Ahí sí. Excelente, sí. Ahí sí. Ya, quiero ver una cosita. Ahí estamos. Apretaste presentación de diapositiva, ¿no es cierto? Sí. Ya. Quiero ver, espérame, quiero ver. Ahí ven toda la pantalla que está completa en presentación, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Ya. Bien, hermano, yo voy a dejar, yo soy el que voy a presentar, pero quien va a iniciar va a ser nuestra hermana Gloria. Ok. Bueno, el tema que nos corresponde a nosotros es el capítulo 4 y el tema se llama Vasos de barro. En el capítulo 3, el apóstol Pablo, a raíz de todos los cuestionamientos que tenía de los falsos profetas, de los judaizantes, aquí comenta él que dice que él tiene una carta de recomendación. Y esta carta de recomendación son cartas vivas, a diferencia de los que tenían los judaizantes, que eran cartas de papel firmadas supuestamente por los apóstoles. Dice que estas cartas vivas eran tablas de carne del corazón de los hermanos de Corintio. Ese era su testimonio, esa era la recomendación que él tenía. También dice en el capítulo 3, ¿por qué uno es el 3 con el 4? Porque parte del capítulo 4, a los primeros 6 versículos están relacionados directamente con el capítulo 3. Su competencia venía y provenía de Dios. Él solamente era un vaso. Mediante el Espíritu Santo, Pablo y sus colaboradores se reconocen también como ministros del nuevo pacto. Jesús es el mediador y su muerte en la cruz nos da la salvación, previo arrepentimiento de nuestros pecados. Esta carta del apóstol Pablo la escribió en Filipo de Macedonia, está escrita en griego y fue dirigida a los corintios. La otra diapositiva, mi hermano. La otra. El barro
creo que es súper importante mencionar, es el material más básico que tiene el ser humano desde su creación, desde que Dios lo formó. El barro siempre ha acompañado hasta el día de hoy el elaborar utensilios. En esos tiempos era como el empaque primario que había o el envase primario de todas las cosas que se usaban. Se usaban vasijas para almacenar alimentos, almacenar agua, almacenar vino. Recuerden que Jesús transformó el agua en vino. También se almacenaba aceite, los granos. Se almacenaban también documentos, como lo hizo Jeremías en el capítulo 32, versículo 14, cuando Dios le hace comprar una propiedad y la hacen guardar en una vasija de barro y la entierran para que durara mucho tiempo. Y hace pocos años atrás, unos 100 años atrás, cuando se encuentran los rollos de Mar Muerto, también estaban en vasijas de barro. El barro es un material que ha acompañado al ser humano desde su creación y hasta el día de hoy podemos comprar pocillos de barro aquí en Pomaire o en cualquier parte del país donde se trabaja este material. Recordemos que nosotros también somos de barro, somos vasos de barro. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Luego en Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así somos nosotros, de barro, ese instrumento que Dios usa para su gloria. Los creyentes somos, dice, como vasijas de barro muy frágiles, de un material súper común, barato, porque está en las fuentes de las gredas, y para muchos muy insignificante. Pero Dios decidió poner un gran tesoro en nosotros, por eso se llama tesoros de barro, y en estos vasos tan simples, dice, puso su Espíritu Santo, lleno de poder, puso un mensaje que cambia la eternidad de las personas. Eso es lo que Dios hace con nosotros. De un simple vaso de barro coloca algo tan valioso, mis hermanos, como es el Evangelio. Y coloca esa luz de su Espíritu Santo en nosotros. Antes eran unas vasijas vacías, llenas de muchas cosas que no eran de Él, pero Él nos transforma y nos llena de su gloria. Y esa es la que espera que nosotros reflejemos a través de nuestras vidas, que hablemos de Él. La siguiente, mi hermano. En el bosquejo, aquí el apóstol Pablo dice que va a conocer el tesoro del Evangelio y las tribulaciones que pasa el creyente por causa de Cristo. El capítulo se resume en pequeños temas, como es la luz del Evangelio, del versículo del 1 al 6, luego un tesoro en vaso de barro que sufre tribulaciones, del 7 al 15, y mirando lo invisible, del 16 al 18. La siguiente, mi hermana. Las palabras clave, no, dice, desmayamos. Eso está en el versículo 1 del capítulo, que dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aquí se refiere a no desmayar, se refiere a no hay un desaliento espiritual, todo lo contrario. Él sigue adelante solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Luego está la palabra encubierto, que se refiere a que el Evangelio está oculto para los que se están perdiendo. Ellos están ciegos, no tienen acceso a esta verdad que Dios les da. El Evangelio anuncia las datas nuevas de salvación, que es lo que nosotros contenemos en este momento, en este vaso de barro que somos cada uno de los que estamos acá. La luz de las tinieblas resplandece la luz, dice, hace referencia a la luminosidad y el resplandor, que significa que Cristo mora en nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es lo que tenemos que reflejar. El tesoro, el mensaje glorioso del Evangelio, un depósito de riqueza. Si bien es cierto, estas vasijas por año han almacenado diferentes tipos de contenido, nosotros tenemos el más valioso en este momento, y por eso estamos estudiándolo también. Luego habla de vasos de barro, que esta palabra ostraquinos, que es barro, se refiere a una arcilla cocida, y que se utiliza dice, frecuentemente para propósitos nobles y otros no tan nobles, pero siempre se han ocupado, y yo los sigo ocupando hasta el día de hoy. Y el amor del amor ágape, es decir, afecto, benevolencia para el prójimo, específicamente. Hacia allá nos lleva este tesoro que está en nuestros corazones. Continúa el hermano Misael. El resumen del capítulo 4. Bueno, el capítulo 4 nos dice cosas muy importantes y tiene como tema vasos de barro. Como decía nuestra hermana Gloria, este depósito que nosotros tenemos y en la cual Dios en su misericordia ha revelado su palabra en nuestra vida, en nuestros corazones, y por lo tanto este tesoro que está oculto para los que se pierden,
es lo que Dios ha manifestado en favor de nuestras vidas. Es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio eterno. Por lo tanto, el apóstol aquí, en las acusaciones que a él le hacían de todas las cosas, lo acusaban de predicar un evangelio falso, adulterado, pero él hace una defensa vehemente de que él no tiene de qué avergonzarse ni cosas, porque él predica un evangelio santo, y que este evangelio es la verdad de Dios. Y por lo tanto, él dice que no desmaya en predicar, porque la palabra de Dios a él se reflejó en su vida cuando Dios lo encontró camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Y esa luz bendita le reflejó en su vida, y él ahora pregunta: ¿quién eres tú y qué debo hacer? Entonces, Dios transformó su corazón, su vida, y ahora lo coloca en este ministerio para poder llevar este evangelio glorioso a todas las almas. Y ahora Pablo se entrega por completo a esta noble labor, y no importándole a él, digamos, el sufrimiento. Si quiere, mi hermano, va avanzando en la diapositiva. Acá tenemos las notas generales, lo oculto y lo manifiesto, que corresponden a los versículos 1 y 2, de lo que la palabra de Dios nos dice. Y los versículos 1 y 2 nos hablan, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien anunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Lo oculto y lo manifiesto. Él no tenía nada que ocultar, él actuaba a cara descubierta. En el capítulo anterior veíamos que Moisés, cuando hablaba con Dios, se tenía que cubrir y bajar con cubierto. En el fondo, Dios permitió que esto fuera así, porque esto era una gloria que iba a terminar, esa gloria de Moisés, porque era algo momentáneo, porque venía algo mucho más glorioso, mucho más bendito, como era el glorioso evangelio de Jesucristo, predicado por nuestro Señor. Por lo tanto, él actuaba a cara descubierta y se presentaba delante de Dios con ese testimonio vivo en su corazón. Los ciegos y los iluminados, en este caso los perdidos, ellos no pueden ver la gloria de Dios, porque ellos no quieren recibirla, están en contra. Por lo tanto, sus corazones están ensieguecidos, y la palabra dice que el Dios de este mundo los cegó para que ellos no pudiesen entender este misterio tan grande que Dios ha revelado a través de la predicación del apóstol Pablo. Y esto es lo mismo que pasa con nosotros hoy. Como cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros muchas veces sentimos ese rechazo. Yo mismo he estado predicando en las calles, cuando estaba en la iglesia evangélica pentecostal, muchas veces escupido, muchas veces hasta se paraban frente a uno para gritarnos cosas, pero uno lo hacía con el deber de que estábamos entregando el mensaje, y el amor y la pasión por las almas para nosotros los cristianos tiene que ser lo más importante, porque sabemos que esas almas van a un mundo, a un precipicio, y Dios nos quiere usar. Por eso puso en nosotros esto tan grande, en estas vasijas débiles, porque nosotros somos débiles humanamente, pero Dios ha puesto eso glorioso, eso grande en nuestros corazones, para que lo anunciemos y lo prediquemos con todo de nuevo, sin desmayar, como dice el apóstol. Por lo tanto, Dios ha puesto su luz admirable en nuestras vidas,
y ha puesto este conocimiento noble para que nosotros lo demos a conocer. Avanzamos en la diapositiva. Ahora, la predicación del apóstol, le acusaban de predicar un mensaje que favorecía algún interés oculto. De ahí la firmeza de la afirmación que no se predicaba a sí mismo. El apóstol dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Porque lo que él predicaba era la excelencia y el conocimiento de la palabra de Dios dada a conocer por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, él predicaba a Jesucristo el crucificado y que había resucitado. Por lo tanto, ese era el mensaje que él entregaba. Es el mensaje del nuevo pacto, que había sido dado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los débiles y el poderoso, que está del versículo 4 al 7, la grandeza de este tesoro de salvación está depositada en vasos de barro, que ya lo hemos conversado, instrumentos que son muy frágiles, pero el valor está en el mensaje. Ese es el valor que está depositado en nosotros. Nosotros como cristianos o como personas no tenemos un mensaje propio, porque el mensaje lo pone Dios. Y el mensaje es la palabra de Dios revelada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por lo tanto, mis amados hermanos, alcanza el poder de Dios contenido en el mensaje para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esa es la fragilidad que tiene el hombre. No es el poder nuestro, y eso es lo que Pablo trataba de remarcar, que era la excelencia de Dios, no por su propia fuerza, porque si hubiesen sido su fuerza, hubiese desmayado, pero era el poder de Dios que lo sostenía y que lo guardaba y lo guiaba. La obra de gracia es privativa suya, también que los hombres se salvan por la acción de Dios en ellos. No conducirá a la aceptación de la humildad que debemos tener, reconociendo que somos solo vasos de barro. Por lo tanto, toda la gloria es de Dios. De nosotros no hay nada, solamente instrumento en las manos de Dios para dar a conocer el evangelio glorioso. La prueba de triunfo, Pablo está realizando la obra que se le había sido encomendada y aún así estaba rodeado de aflicciones y dificultades. Conocemos todas las dificultades. Él estuvo en peligro muchas veces en su vida, muchas veces fue dejado casi muerto, fue azotado, fue encarnecido, mis amados hermanos, pero él sufrió penalidades por la causa de Cristo. Y a pesar de la fragilidad de su cuerpo físico, había algo que en él estaba y que eso se iba renovando de día en día, que es el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nuestros físicos se van desgastando, a medida que van pasando los años, se van desgastando, pero el poder de Dios se va manifestando en la vida espiritual del hombre para poder llevar adelante estas labores y poder engrandecer y glorificar el nombre de Dios. El apóstol Pablo era continuamente perseguido tanto por los idólatras como por los judaizantes en las diversas ciudades. A las ciudades que él iba se encontraba con los judaizantes o con los enemigos y él tenía muchos enemigos. Por lo tanto, él sufría mucho por la obra del Evangelio. Nosotros como cristianos hoy día, mis amados hermanos, nos asustamos por una elección. Cuando nosotros sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, Dios es el que hace todo. Y nosotros solamente tenemos que servirle a Él y anunciar al hombre de que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación. Por lo tanto, Dios nos ayude para que nosotros podamos reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones y poder dar a conocer este noble conocimiento de este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, en las pruebas y en los triunfos, Él siempre iba manifestándose adelante. Mi hermano Eduardo,
usted empezaba Tú sigues. en gracia. No. En lo temporal. Lo temporal y eterno. Ahora, dentro de muerte y vida, Pablo dice que los que vivimos, los salvados, siempre están en riesgo de morir físicamente y por la causa de Cristo, ya que una vida dedicada a Cristo acarrea conflicto. Lo que estábamos conversando de las penalidades que Pablo tuvo que sufrir por las persecuciones que se le hicieron a él, todas las falsas acusaciones, y nosotros como cristianos también hemos sufrido esas penalidades. Muchas veces en los trabajos o en los colegios cuando estudiábamos, mis amados hermanos, normalmente la gente se tendría a burlar de nosotros. ¿Ah? Muchas veces a mí en el colegio me cantaban "Ven a él, pecador", y yo en ningún momento me amilané, mi amado hermano, sino que yo le decía, ¿la quieren aprender? Y me paraba adelante en el pizarrón, se la escribía y les decía, ya, canten conmigo. Por lo tanto, mis amados hermanos, el mundo muchas veces quiere denostarnos, quiere hacernos caer, pero ahí está la grandeza del poder de Dios que nos da la fuerza para poder salir adelante de esos momentos incómodos. Así que Pablo estaba siempre entre muerte y vida porque en cualquier minuto a él lo podían matar por causa del Evangelio. Ahora, la fe para salvación nace en el corazón, entre lo escrito y lo hablado. Nace en el corazón del pecador por la acción del Espíritu Santo. En ese momento se inicia la vida cristiana que discurre la etapa de la santificación por medio de la fe, en entrega y dependencia en el Salvador. El Espíritu Santo cuando nos toma a nosotros, mis amados hermanos, cuando nosotros hacemos este acto de fe, de venir a Él y ser transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios, ahora Él nos sella con su Espíritu Santo. Y Él es el que ahora nos conduce y nos guía. Y Él es el que también pone en nosotros palabras para que también podamos nosotros llevar este evangelio a los perdidos, para poder entregar el mensaje a aquellos que Dios tiene para salvación. Así que, mis amados hermanos, somos nosotros en nuestras vidas, tenemos un gran tesoro que es la palabra de Dios, el poder del evangelio para poder llevar las buenas nuevas al mundo perdido. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros, la gracia y la acción de gracia, los problemas, los conflictos, los riesgos de muerte, también la esperanza de resurrección que motiva el servicio, todo es soportado para la edificación del creyente, salvación de incrédulos. En la salvación de los hombres, Dios hizo brillar de un modo esplendente la gloria de su gracia que inexorablemente lleva a la alabanza por esa gloriosa gracia. Somos salvos por gracia, mis amados hermanos. ¿Ah? La fe nos lleva a conocer a Dios y por gracia somos salvos, solamente por gracia, nada más que por la misericordia de Dios. Por lo tanto, este es el resumen, mis amados hermanos, de este capítulo, en lo temporal y en lo eterno. Pablo menciona aquí al hombre exterior que se va desgastando día a día, desde que nace la naturaleza física, vasos de barro frágiles. En cambio, el hombre espiritual, esto es, el espíritu se renueva cada día como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. El apóstol considera sus aflicciones como momentáneas, ligera y transitoria. ¿Por qué las considera así? Por la grandeza de la esperanza que le espera en ese futuro glorioso, ¿ah? De poder ser, digamos, vencedor por la causa de Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros estamos en esta vida con este frágil cuerpo, pero vamos a esa patria celestial, a una vida mejor, y donde allí estaremos por una eternidad. Así que Dios nos bendiga, mi hermano Eduardo. Bien, hermanos, seguimos, continuamos con este hermoso capítulo. Queremos, en el caso mío, voy a definir el problema desde el capítulo, pensando en el capítulo 4. Bueno, veíamos que en el versículo 2, ya mencionaba
y lo compartía nuestro hermano, decía, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Pablo dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Renunciamos significa nos alejamos de, o nos arrepentimos de. Y vergonzoso significa algo feo, algo deshonroso, ¿ya? Eso es lo que está manifestándonos el apóstol Pablo. La frase lo oculto y lo vergonzoso se refiere a inmoralidades secretas, hipocresía, ¿ya? Y creo que nosotros a veces, hasta los cristianos caemos en estas cosas también, y por eso es que nosotros tenemos que ir en arrepentimiento ante nuestro Señor. Bueno, y también como nosotros sabemos, no porque somos cristianos, ya dejamos de pecar. Sabemos que necesitamos a nuestro Señor día a día. También esto parece ser una respuesta de Pablo a una acusación directa y calumniosa en su contra, porque veíamos, hermanos, que y lo compartía nuestro hermano anterior también, y veíamos los capítulos anteriores del capítulo 4, que aquí el apóstol estaba pensando en los falsos maestros que habían entrado en la iglesia de Corintios, ¿ya? Y eso también nosotros pudimos estudiarlo, también incluso en 1 de Corintios, y sabíamos más o menos que esto era y estaba ocurriendo en esta iglesia con esta segunda carta, ¿ya? También Pablo le mostró que el problema no era el mensaje o el mensajero, sino que el problema radicaba que los oyentes iban camino al infierno, ¿ya? Y lo podemos afirmar con algunos versículos. Así que este más o menos es el problema de este capítulo. En cuanto a la discusión y o argumento del escritor, este tesoro, pensando en que en el Evangelio, pensando en que si uno puede resumir el capítulo 4, se va a ir al versículo 7, ¿ya? El versículo 7 también lo compartía nuestro hermano, y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cada vez, y nuestros hermanos lo compartían, cada vez que nosotros tenemos la posibilidad de poder predicar, de poder llevar el Evangelio, ¿ya? Tenemos que considerar que la gloria siempre y la honra va a ser para el Señor, ¿ya? Eso es lo que nos enseña la Escritura. Este tesoro divino incalculable está contenido en un recipiente, como nos lo explicaba nuestro hermano y nuestra hermana también al principio. Un recipiente humano sencillo, una perspectiva humilde que todo predicador y creyente debe tener. Por ahí también, en algún momento, hermano, y quiero compartir con esto, que la verdad cuando escuché una predicación y uno se tiene que sentir así porque se tiene que humillarse ante el Señor, el ser eterno, ¿ya? El ser, ese ser con mayúscula eterno, ante un ser humano como nosotros, o sea, es para poder ir a los pies del Señor y pedirle primeramente perdón y estar, ¿cierto?, todos los días con el Señor, ¿ya? Ese ser eterno que nosotros, a quien le tenemos que adorar, a quien le tenemos que alabar, al Dios Todopoderoso, y podemos seguir anunciando muchos atributos de Él, ¿ya? Ante un ser humano, un simple ser humano como nosotros. Bueno, mencionábamos acá, nuestros hermanos también lo compartían, y hacíamos la ilustración de este vaso de barro, frágil vaso de barro como el ser humano. La perspectiva humilde que Pablo tiene de sí mismo era el eje que lo hacía útil. El tesoro que aquí se está considerando es el mismo ministerio que menciona en el versículo 1 del capítulo 4. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. Y la pregunta es, ¿cuál ministerio? Si yo voy ahí, porque uno tiene que ir, pensar en que lo que venía más atrás, ¿ya? Y uno se puede afirmar ministerio de justicia, ministerio del nuevo pacto, y ahí me quiero detener un poquito, hermano, porque creo que el ministerio de justicia, creo que es el que uno debiera considerar, incluso lo vamos a estudiar más adelante en el 2 de Corintios 5:21, y está hablando del ministerio de justicia, y dice así el versículo, el 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno,
Por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Ya? En la versión de la NBI. Está diciendo, entonces, que ahí en el Señor Jesucristo, recibimos nosotros la justicia. A eso se está refiriendo en cuanto al ministerio. Con respecto a los dos términos describe el mensaje glorioso del Evangelio, que el Dios eterno vino al mundo en la persona de Jesucristo, murió en la cruz y resucitó para perdón de los pecados y dar vida eterna a quien se arrepienta y crea. O sea, estamos hablando de este ministerio de justicia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor, bueno, en muchos de otros pasajes podemos también, a donde dice, ya cuando obviamente Él murió por nuestros pecados. El tesoro es de valor incalculable, porque en Cristo está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo tenemos apoyado con Colosenses 2, 3 y 9. La solución con los principios bíblicos entregados. El mensaje del Evangelio revela la verdad más profunda que el mundo ha conocido, verdades que producen los más poderosos efectos eternos. Por medio del Evangelio, el ser humano se libera del pecado y de la muerte. Lo queremos respaldar también con Romanos 8.2. Y Romanos 8.2 nos dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. También tenemos otros versículos bíblicos que podemos afirmarlo, como es Hebreos 2.14, se libera de la condenación, Romanos 8.1, se transforma a la imagen de Jesucristo, Romanos 8.29, y así hay varios versículos más que podemos afirmar bíblicamente. Y recibe gozo, paz y vida eterna. Como conclusión, hermanos, para ya ir finalizando, debemos considerar que la bondad de Dios, que nos permite servir a pesar de nuestros defectos, como lo hemos conversado o como lo hemos puesto ahora, tener una relación personal con Él por medio de Jesucristo y contemplar su grandeza, es simplemente sorprendente. Que nosotros, como ya lo habíamos explicado, vasos de barro, seamos los portadores de tan invaluable tesoro, como lo explicaba nuestro hermano anteriormente. Esta fragilidad nos ayuda a recordar cómo Jesús tiene poder sobre todo aspecto de la vida, incluso la muerte. ¿Ya? Y esa es la esperanza que nosotros debemos tener puesta. Las consecuencias naturales de nuestra fe debe ser compartir este maravilloso mensaje con otros, que aunque se encuentren muertos en delito y pecado, impactando por el poder del Evangelio del Jesucristo para pasar de muerte a vida, y más aún a una vida eterna en Dios. Y considerando eso, hermano, a modo de poder animarlo, ¿ya? Para poder animarlo, ni siquiera los vamos a ir a otros versículos, vamos a considerar estos mismos versículos que están en el capítulo 4. Y fíjense que en el versículo 16, nuestro hermano lo compartía, y menciona: por tanto, nos desmayamos, aunque este hombre exterior se vaya degradando, y nosotros podemos ver que así es, sabemos que el ser humano pasa los años y los vamos degradando, ¿ya? El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que estar con el Señor, ir a su palabra, estar permanentemente orando. Creo que son obviamente desafíos para nosotros, ¿ya? Estar apreciando lo que tenemos y también en oración. Y el versículo último del capítulo 4, el versículo 18, nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que ese es el ánimo, hermano, el ánimo que podemos compartir. Aprovecho de compartir en este espacio también. Aprovecho de compartir con mi hermano cuando estoy en la iglesia local, porque uno ve la riqueza que hay en la palabra del Señor, en donde a veces podemos, sí, pasamos dificultades, pasamos por problemas. Sin duda que nosotros como ser humano tenemos dificultades,
pero tenemos la palabra y aquí nosotros vemos cómo lo podemos animar unos con otros y sabemos que así, que tenemos que tener ya puesto los ojos en el Señor, porque Él no está diciendo, pero las cosas que no se ven son eternas. Así que con eso, con esa animación, mi hermano, damos por concluida nuestra presentación el día de hoy. Está muteado. Ah, sí, ahí está, estoy muteado. Ya, estoy muteado. Para que no se escuchen los... Ya, muy bien. Es un buen versículo, ¿no es cierto? Es un buen capítulo. Y con estos versículos que dice Pablo al final, ¿no es cierto? Que estos vasos de barro se van renovando, ¿cierto? Se van, como dice ahí el versículo 17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice. A ver, ¿qué significa eso, hermano? A ver. Esta leve momentánea produce un peso de gloria, dice. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En relación con la eternidad, esto que nosotros sufrimos es leve, es momentáneo, y sabemos que vamos hacia una eternidad. Por lo tanto, sufrimos por amor a Cristo. ¿Cierto? Complementado con eso también, sabemos que lo que el apóstol vivía, hermanos, con lo que él también estaba pasando. Entonces, y eso obviamente para nosotros en el día es, obviamente que es así, porque vivimos tribulaciones, pasamos por circunstancias complejas, a lo mejor, claro, no lo que pasaba el apóstol Pablo en aquella época, porque sabíamos que eran perseguidos, por lo que por predicar el evangelio a él le costaba cárcel. Gracias a Dios, al menos nosotros hasta el día de hoy en nuestro país, se permite todavía poder entregar el evangelio o predicar el evangelio sin ningún inconveniente. Entonces, esas son pura bendición y gracias de nuestro Señor. Pues ahí está el objetivo que tiene Pablo en el versículo 15. Ahí está el objetivo. ¿Cierto? Porque todas estas cosas, o sea, hablando de los sufrimientos del Señor, ¿qué dice ahí? Las padecemos por amor, Por amor de por amor a vosotros. vosotros. Está comparando el amor que tienen hacia los hermanos. No importan los latigazos, no importan los sufrimientos. Como decía nuestro hermano acá, ¿no es cierto? Cuando él salía a predicar, no importan los menosprecios, las burlas, sabiendo que lo que estamos haciendo es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Ya? Además que Entonces, poco tiempo es que vamos a pasarlo, porque la eternidad con Cristo es otra cosa. Es decir, no tiene comparación. A eso se refiere Pablo. claro. Ya me queda poco tiempo para esto. Ya después gozaré eternamente con él. Entonces ahí había un ánimo tremendo de nuestra tribulación que no es nada comparado con lo que viene, ¿cierto? Exactamente. Entonces es un pasaje de mucho ánimo, de mucha consideración. Lo que estamos haciendo no es algo en vano, ¿cierto? Es algo valioso, porque lo que tenemos nosotros es valioso, ¿ya? Somos imperfectos, ¿cierto? Somos imperfectos, pero valiosos ante el Señor, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna preguntita. Hay dos hermanos más. Yo tengo una preguntita. Ya, la preguntita de Eloy. No, no es una pregunta, en realidad. Era una, Comentario. o sea, sí, es una pregunta, pero abierta. Lo que yo recuerdo es que este pasaje de vasos de barro tiene una conexión con Gedeón. Sí, Con Gedeón, que cuando fue cuando fueron a beber el agua.
madianitas parece, claro, iban Sí. como en unos cántaros y adentro tenían que llevar como una luz adentro y cuando atacaron, Claro, yo ahí, así lo recordé así, pero abuelo, ¿qué ahí tan verdad eso, los en hermanos esos ahí o el momentos, profesor? como que ellos ocultaron la luz dentro de y llevaban los vasos dados vuelta hacia abajo para iluminarse el camino y para que los enemigos no los vieran. Entonces después cuando amarraron algunos animales con estas cuestiones de llama y ellos después dan vueltas encontraron que eran como muchos y se mataron entre ellos mismos los enemigos. Miren, es una estrategia. Una estrategia. Mm. Y el Claro. hermano Eloy tiene razón en esa parte. Algo En algo había tan... escuchado por ahí que tenía una conexión de lo mismo, de que lo importante estaba adentro. Exactamente. No recuerdo muy bien, por eso como que recordé que alguien, un predicador por ahí Sí, que Lo Dios en este mencionó. minuto, Dios le inspira esa estrategia. Mira, lindo. Ya pues, hermano, muchas gracias. Somos vasos de barro, hermanos. Nos vamos a quebrar de repente. Y bien quebrado. Vamos a volver al polvo, Sí. ¿no? Sí, vamos Bueno, a... Somos, dice que la vasija se quebró en las manos del alfarero. claro, el Señor nos rehace. Pero sin embargo Dios no la desechó, sino que la volvió a tomar y la volvió a trabajar nuevamente. La voy a trabajar. Sí. Eso hace el Señor con nosotros, nos recompone. ¿Ya? Amén. Hay una Nos- canción de 3x1 que se llama Soy Barro, también. Muy Así es. conocida. Muy conocida. Un clásico a esta altura. Sí, es bastante conocida la ilustración de los vasos del alfarero. Los profetas hablan mucho de esto también, ¿no? Sí, Sí, los De vasos. los vasos de barro. ¿No? Somos vasos de barro, pero tenemos adentro lo valioso. ¿Ya? lo más grande. Muy bien, muchas gracias, hermanos. ¿Ya? Gracias por este ánimo en medio de la situación que uno vive como cristiano muchas veces, que no son fáciles, en la iglesia, o con algún hermano conocido, o con nosotros mismos, una enfermedad. Hay mucha enfermedad ahora, mucha dolencia, mucha preocupación, eh, muchas cosas están pasando y gracias al Señor que tenemos este valioso del Evangelio en nuestras vidas. ¿Ya? Amén. Eso es lo que vale, Amén. lo que tenemos por dentro. ¿Ya? Así que muchas hermanos. Hermano Jorge, ¿no tiene ninguna pregunta, alguna observación, comentario, reacción? Pastor, sí, igual, bueno, meditaba en cuanto a lo mismo que se mencionó sobre las vasijas de barro y creo que el Señor nos pone con esto también en un plano en el que la gloria es de Él. A veces el hombre tiene la tendencia a creerse algo porque puede ser usado por el Señor, por su gracia y no es más que lo que contiene esta vasija. Así es. Entonces, el Señor nos lleva a ese plano a entender que Él nos formó, somos de Él, para Él, por Él, para su gloria. Amén. 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 Muy bien, hermano. Con este mismo ánimo, despídanos, hermano Jorge. ¿Ya? Amén. Nuestro Padre Celestial, sin duda, Señor, cada día somos agradecidos por su bondad, como nuestros hermanos nos llevan a reflexionar. El mundo, Señor, no goza de este privilegio que tenemos nosotros, solo por gracia de Amén. tener en nuestro ser la habitación, Señor, de el Espíritu Santo, que es quien, Señor, nos guía día a día Amén. para poder glorificarle a usted, Señor. Amén. Padre, sabemos que su soberanía es la que nos mueve cada día, pase lo que pase, es temporal, quizás nos toca pagar el precio o quizás disfrutar, sea lo que sea, Padre, es su soberanía en nosotros
Y gracias por recordarnos que el paso por esta tierra, este espacio, este tiempo el que nos toca vivir, es solo un momento, Así es. como una sombra que un día pasa y ya no la vemos. Pero con usted, Señor, estaremos para siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido disfrutar en su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien. Una pregunta, ¿ustedes mandaron este estudio a los alumnos, no? ¿O no? No, ¿O solo... Ah, No, ya. no, el escrito se lo enviamos a usted. Ya, y después tú Y- lo mandas a todos después, Eduardo, ¿no? Sí, pues se lo compartimos tanto el mismo, la El presentación mismo, y el el trabajo. PPT, po. sí, El los dos. PPT, ya, el PPT y el estudio, Y los ¿cierto? apuntes. Ya, Los apuntes, ya para que lo tengan los muchachos para su estudio, porque después ahí vienen las pruebas por eso, ¿ah? Ya, basándose en los apuntes que ustedes mismos van haciendo. Lo Ya, otro, pues hermano, pastor, nos vemos. ¿Sí? consulta, el 16 tenemos clases, El 16, porque antes de no era veras. feriado. Ahora es De feriado. veras. verdad. De veras que lo convirtieron en feriado ahora. Ya, bueno, ahí vamos a tener que hacer un ajuste entonces, ¿ya? Ya. Pero no hay clases, por supuesto. Pero según el sílabo no teníamos clase. ¿No? Había una tarea. Ya, la tarea. Ahí Si se hay, suspende, si hay yo creo. tarea, si hay tarea, ustedes la hacen y como que pasa por encima del feriado. Lo tienen que entregar el domingo entonces, el domingo 18, en pleno bailoteo cueca. En la cueca. Ya, pues, no hay un problema entonces. Entonces nos vemos la próxima semana con el otro capítulo que sigue, ¿ya? Amén. Ok, pues, que estén Amén. bien, hermano. Amén. Chao, pastor. Chao. Cuídense. Que Chao, se hermano. mejore, Chao, hermano pastor. Alejandro. Cuídense. Chao, Estén chao. bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Estoy segura de que es presencial. Me quise agregar ahí vasos de barro. Tú no, el Eduardo no saca. O yo también lo puedo sacar.